¿Qué tal? Buenas noches a todos. ¿Cómo están? Buenas noches, profe. ¿Cómo andan? ¿Qué tal? Hola, profesora, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todos bien? ¿Todo Bueno, bien? me alegro. Buenísimo. Hoy tenemos que ver el último punto de la unidad 6. Entonces, acuérdense que en la unidad 6 arrancamos con los sistemas de costos y vimos costos por órdenes, costos por procesos, y hoy vamos a ver el tratamiento de la producción conjunta. Con eso terminamos la unidad 6. ¿Hay alguna duda o consulta? Yo he recibido, en la clase anterior les decía que algunos alumnos me han dicho que no tenían grupo, después ya me avisaron que sí, que se habían incorporado a grupos. No he recibido novedades de que haya alguien que no tenga grupo después de la clase del lunes, así que supongo que ya están todos organizados. Si hay alguien que no tiene grupo, por favor, mándenme un mensajito urgente para que tratemos de ubicarlos en algún grupo y no tengan que trabajar solos. Eh, y bueno, vayan trabajando, cosa que podamos ir viendo las dudas que tengan y demás, ya con cada grupo en particular a través del mail o veremos de hacer alguna clase, algún Zoom extra, fuera del horario de clase, para que conversemos con el tema de este trabajo, con quien necesite, para saber cómo organizar cómo armar la información. Bueno, yo les voy a empezar a Antes de compartir pantalla. Sí, sí. pero, o sea, yo hasta ahora no entiendo qué es lo que tenemos que hacer en el TP. O No, sea, no es un trabajo práctico, o es bueno, un trabajo de grupo. Bueno, lo que pasa es que capaz que vos no estuviste en las primeras clases, porque yo se lo fui aclarando clase por clase. Ustedes tienen que trabajar eligiendo una actividad cualquiera, servicios, fabricación, comercialización, lo que se les ocurra, un servicio médico, cualquier actividad, porque cualquier actividad es susceptible de ser costeada. En eso estamos de acuerdo, ¿no? sí, sí. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Eligen, por ejemplo, decir, bueno, yo quiero costear por supuesto que no va a ser un trabajo tan profundo, porque evidentemente el tiempo que tienen es bastante escaso, entonces, pero la idea es de que puedan ir aplicando, o sea, la idea era que vayan aplicando, o sea, que por esta altura ya tendrían que haber tenido definida la actividad, y ver, nosotros arrancamos desde el concepto de costo, entonces sabemos qué es un costo, primero saber, bueno, tener definidos cuáles son los costos como concepto y cuáles son los costos necesarios, ¿sí? Entonces yo digo, bueno, yo quiero costear, no sé, un servicio de ecografía, por decirte, un ecógrafo, un servicio de ecografía en el sector salud, y no vas a abarcar una clínica entera porque no van a terminar nunca, decir, bueno, voy a sectorizar y voy a ver el servicio de ecografías o no sé, cualquiera, para ver cuáles pueden ser sus costos. Por supuesto que no vamos a sacar el costo al dedillo, porque primero, reitero lo que les dije recién, no hay tiempo. O sea, para eso necesitaríamos trabajar con bastante tiempo buscando, recopilando información y demás. No quiere decir que vayan a trabajar con información verdadera, porque a lo mejor algunos no tendrán que inventar. Entonces, pero decir, bueno, yo para hacer una ecografía, ¿qué es lo que necesito tener? Principalmente necesito tener un aparato. Entonces, ¿ese aparato me genera costos? Sí, ¿cuáles son los costos? Los costos de mantenimiento, los costos de amortización, bueno, veremos hoy, tendrán que indagar un poco, decir, bueno, entra en internet y ver cómo se usa tinta, se usa, qué sé yo, batería, no sé, cosas así que no tengo idea cómo funciona un aparato de ecografía, pero te estoy tirando una idea. ¿Qué necesito aparte del aparato? Necesito un técnico. Entonces, ese técnico tiene un sueldo y tiene cargas sociales. Necesito además un espacio físico, que probablemente si estoy dentro de una clínica pague un alquiler o una concesión, o un derecho de uso del espacio físico. A lo mejor es solamente, tengo este, mi propio espacio físico, no pago alquiler, pero sí entonces tendría que tener en cuenta del costo de oportunidad, es decir, bueno, por estar utilizando esto dejo de alquilar el espacio, entonces ¿cuánto debería cobrar por ese alquiler? Ahí te aparece otro concepto. Necesito además tener, bueno, cómo se muestran cómo es el resultado de una ecografía.
sale el papel, sale la tinta, el médico necesita utilizar los guantes descartables. O sea, imagínate cómo es un servicio, por ejemplo, con este le estoy poniendo como ejemplo, ustedes elijan lo que quieran, ¿sí? Entonces, bueno, para poder hacer esta actividad, ¿qué factores necesito? Te fui detallando y bueno, por supuesto que habrá muchos más. Necesito también tener una secretaria que reciba las órdenes, que dé los turnos. ¿Mm? Entonces, todo eso ustedes tienen que armar e ir separándolo. ¿Qué es costo de materia prima? ¿Qué es costo de mano de obra? ¿Qué es costos directos de fabricación? ¿Cuáles son los componentes del costo? Dijimos que eran componentes físicos y monetarios. Es decir, bueno, ¿cuánto necesito? Hay cosas que las vamos a tener que medir mensualmente, otras que las podrán medir por unidad, según el tipo de actividad que sea. Entonces, bueno, eso es lo que tienen que armar. Para poder llegar después a decir, bueno, en función a estos valores que estuvimos manejando, podríamos aplicar un sistema de costos por órdenes si estamos en salud, si estamos en otra actividad a lo mejor tendríamos que ir por procesos, lo cual se les va a complicar, entonces directamente en esos casos decir, bueno, tenemos la idea, que nosotros veamos que ustedes han podido llevar a la práctica algo que vienen escuchando y que no se termine esto en sentarse a escuchar la clase. Porque si nos quedamos con eso, cuando terminen de regularizar la materia, ya se van a olvidar todo. Entonces, la idea es de que veamos si ustedes entendieron realmente todo lo que estuvimos viendo durante el cuatrimestre. Esa es la idea del trabajo de grupo. Por Vale, supuesto que correcto. Ahora sí. si tuviéramos, o sea, ¿cuál es para poder para ayudarlos un poco más, decir, bueno, te tiré el dato de este servicio que es mucho más fácil y mucho más, pero por ejemplo, decir, bueno, yo quiero hacer, no sé, quiero fabricar bicicletas. Bueno, ¿qué necesitaría para fabricar una bicicleta? Y bueno, no sé, me pondré a investigar un poquito por internet. Ahora tienen tanto acceso a internet que por ahí pueden sacar mucha información de ahí. Pero bueno, es la idea de que trabajen de esa manera. Hagan como un mapeo de cómo es el proceso productivo. Yo el otro día hablábamos, creo que no me acuerdo si en qué clase estuvimos hablando de una panadería, decir, bueno, yo quiero determinar el proceso, ver cómo serían los costos que necesito para fabricar pan, qué sé yo, y bueno, entonces ver cuáles son los recursos, los factores que necesitas en materia prima, de mano de obra, de costos indirectos de fabricación, es hacer todo un listado y ver componentes físicos, componentes monetarios. Esa es más o menos la idea. Si tuviéramos mucho más tiempo, podríamos llegar a saber, poder determinar exactamente un costo, decir, bueno, porque podríamos aplicar todos los sistemas que hemos visto, y bueno, según cuál sea el tipo de actividad, qué sistema tendrían que utilizar, si es órdenes o procesos, pero como les digo, eh, se les va a dificultar por el poco tiempo que nos está quedando, pero bueno, el que más pueda avanzar, mejor. La idea es esa, y que después, cuando ya tengamos todo el trabajo completo, bueno, se pueda exponer ante sus compañeros. Una pregunta, profesora, ¿el Sí, análisis tiene que ser proyectivo o histórico como quieras, cuando hagamos el...? Ajá, como quieras. Si vos tenés esa era mi duda. información histórica y querés trabajar con la histórica, podés hacer. Si querés hacer una información, Y, una actividad que y estás puede ser con una inventando, podés empresa, hacer. Puede ser con empresa verdadera, le cambias el nombre para que no sepamos de qué empresa verdadera, cuál es, para no claro, es necesario que sea industrial o puede ser comercial no, también, no. o sea, Puede ser solamente industrial, compra-venta. puede ser comercial, puede ser de servicios, como te estoy diciendo, el ejemplo una especialidad médica, pero puede ser un estudio contable, un estudio de abogados, un estudio de ingenieros, una empresa constructora, una actividad industrial cualquiera, una actividad Bien, agropecuaria, un comercio, un kiosco, un drugstore, un supermercado, lo que ustedes tengan ganas. Es totalmente libre la elección de la actividad. Pero gracias, profe. la idea es justamente que ustedes vean que cualquier cosa es susceptible de ser costeada. Entonces, no hace falta que sea la Coca-Cola ni que sea el Banco Macro, sino que puede ser cualquier cosa chiquitita. Decir, bueno, yo a lo mejor tengo un mini emprendimiento y quiero ponerme a vender, no sé, ropa. Decir, bueno, ¿qué necesitaría para poder emprender esa actividad? No sé, este, por supuesto no van a decir, bueno, necesito la ropa y porque ahí se termina el trabajo, pero fíjense, o sea, traten de buscarse una actividad donde puedan clasificarlos por elemento el costo y por sus componentes. Y como les digo, si no tienen una panchera, me preguntan si puede ser un sector, cualquier actividad gastronómica, no hay problema.
La actividad es totalmente libre, o sea, nadie le va a decir, no, eso no se puede. Cualquier cosa, al contrario, porque justamente ustedes, siendo tantos, se les va a ocurrir cualquier tipo de actividad, y bueno, va a estar bueno porque vamos a tener actividades totalmente distintas para poder conocer cómo han trabajado. ¿Mm? Profe, ¿nos vamos guiando de los trabajos prácticos para ir desarrollando el trabajo? Sí, o sea, por ejemplo, ustedes, o por ejemplo, en el tema de, ¿por dónde tienen que empezar? Primero por determinar cuáles son los factores de costos, entonces, y después van a clasificarlos y demás, entonces sí, vayan guiándose por eso, por la bibliografía que tengan. Ujú. Bueno, ¿alguna otra consulta? Si hay una fecha estimativa de entregar este trabajo. Yo les había dicho que la primera parte, que era definir la actividad y determinar los componentes, o sea, qué costos necesitábamos, iba a ser antes del segundo parcial. Y que ya el trabajo final como grupo y para poder exponer y demás iba a ser antes del tercer parcial para hacer las exposiciones después del parcial. Pero bueno, fíjense, el parcial está previsto que sea el 14 de junio, o sea, nos están quedando 12 días. Va a depender de cómo puedan trabajar en estos días que quedan. Si no, tendrán que hacer una sola presentación antes de rendir el tercer parcial y eso ya no será prorrogable. Profe, Sí. ¿hace falta enviar los datos por el chat para la asistencia? Ahora, no, creo que en la parte práctica les piden a los chicos de Tartagal para que se identifiquen, pero no hace falta. Bueno, ¿alguna otra consulta? ¿No? Bueno, entonces les voy a compartir pantalla. Disculpe, profe, otra Sí, consulta más. sí, te escucho. Con mis compañeros tenemos un grupo de 8 integrantes. Ujú. ¿Es suficiente? Sí, está bien, o sea, ya veo, si alguien me escribe entre hoy y mañana diciéndome que no tiene grupo, les aviso a ustedes. Porque hay un grupo que tiene 13, entonces, bueno, esos ya son muchos. Si ustedes no tienen problema en incorporar un par de alumnos, de compañeros, no hay problema. De todas maneras, Sí, como por les favor. digo, hasta el día de hoy nadie me avisó que haya quedado fuera, que esté solo en realidad. Los que estaban solos ya me avisaron que se habían incorporado a grupos. Bueno, gracias, profe. No, de nada. Bueno, les voy a compartir la pantalla. Bueno. Como les decía, este es el último punto de la unidad 6, los costos de la producción conjunta. ¿Qué significará? A ver, ¿qué hay en el chat? ¿Qué significará la producción conjunta? Nosotros generalmente, cuando hablamos de cualquier proceso productivo, siempre tenemos la idea de que en un proceso industrial, por ejemplo, se van agregando distintas unidades, distintos elementos de materia prima o materiales, más los costos de conversión, y se obtienen, y como resultado obtenemos varios productos o un solo producto, depende del tipo de actividad. Espérenme un segundito que se me olvidó. En cambio, cuando hablamos de producción conjunta, o sea, esas son las industrias de integración. O sea, van agregando materiales, se van agregando diferentes tipos de materiales a los procesos productivos y se obtiene un producto o varios productos. En lo que son las industrias de desintegración, ¿qué es lo que pasa? Hay un proceso único, ¿sí? Donde a partir de una materia prima, generalmente una única materia prima, con el aditamento de algún otro material o no, pero sí, por supuesto, con una única materia prima, donde a partir de un punto determinado, que vamos a llamar punto de separación, se termina ese proceso común, ese proceso Profe, productivo. ¿Sí? Para que tengo que disculpe, ¿va a grabar. grabar la Sí, clase? sí, Gracias. sí.
les decía que en el caso de las industrias de desintegración, la secuencia implica que a partir de una materia prima única, ¿sí?, que se puede incorporar algún otro material o no, pero llega un punto que nosotros vamos a llamar punto de separación, o alguna bibliografía lo van a encontrar como punto de corte, y a partir de ese punto de separación se obtienen varios productos. O sea que, si ustedes se fijan, lo que tenemos como representado gráficamente acá, ese sería una producción conjunta. Una sola materia prima, donde hay un proceso común, ¿sí?, esa materia prima más el costo de conversión. Cuando llega a determinado punto, que llamamos punto de separación o de corte, obtenemos productos que son claramente diferenciables entre sí. O sea, nacen de una materia prima única, pero son totalmente distintos unos de otros a partir de ese punto. El ejemplo típico que nosotros conocemos como un caso de producción conjunta, por ejemplo, puede ser en la actividad frigorífica. Nosotros decimos, a partir de la vaca, ¿qué pasa? La vaca entra a faena y se obtiene, en el momento que se mata esa vaca, sería el punto de separación, y obtenemos distintos productos derivados de esa vaca, que serán los cueros, la carne, las vísceras, la sangre y demás que se utilizan, que tienen distintas utilidades posteriormente. Y esos productos son claramente identificables y son totalmente independientes. La característica es que nacen de una sola materia prima. Por ejemplo, en la actividad, no sé, avícola, vos si tenés el pollo, se cría el pollo, y en el momento que se mata el pollo se obtienen los distintos, o podés consumir el pollo entero, si no tenés, generalmente, ¿qué se hace con eso? Se desprecia, se lo corta por partes. Entonces uno va a la pollería y va a encontrar, ¿qué quiere? Pata o muslo, quiere pechuga, quiere la carcasa, quiere alitas. Entonces esos serían los derivados. ¿Y cuál es la materia prima única? El pollo, ¿sí? El proceso de determinación de costos incluye, dice, la adjudicación de una porción fija y económicamente razonable de ese costo acumulado. ¿Qué pasa? Este proceso conjunto tiene un costo, o sea, acá está el costo de esta materia prima, que es única, más los costos que puedan necesitar para poder llevarse a cabo ese proceso. Entonces, a este punto de separación, nosotros tenemos acumulado determinada cantidad de costos, supongamos 100 pesos, para hacer un número sencillo. Es decir, bueno, si yo tengo 100 pesos acumulados de costos conjuntos y obtengo un solo producto, no tengo ningún problema porque sé que esos 100 pesos son del único producto que obtuve. Pero generalmente, si justamente estamos ante este tipo de actividad, es porque no se obtiene un solo producto, sino que se obtiene más de un producto. Y ya vamos a ver que esos productos que nosotros tenemos acá identificados como derivados, algunos se equiparan, o sea, son tan importantes unos como otros, y otros tienen surgen como inevitablemente de ese proceso, pero no obedecen, o sea, no son la razón de ser del proceso. Que sería el caso de lo que nosotros vamos a llamar enseguida, más adelante, vamos a ver la definición, pero que sería como tener por un lado productos principales, y por otro lado lo que no buscamos, pero que surge inevitablemente de la característica del proceso productivo, que vamos a llamar como subproductos. Entonces, ese proceso de producción conjunta, ¿por qué lo estudiamos? Porque tenemos que ver, decir, bueno, yo tengo que, en algún momento, ya sea para la contabilidad patrimonial, donde tengo que registrar o inventariar esos bienes, o para exponer después los resultados, el costo para poder determinar resultados y demás, y en la misma contabilidad de gestión, para saber cuál es el costo y poder determinar un precio de venta, necesito ver de qué manera voy a distribuir o voy a asignar en los elementos que obtenga los costos acumulados en este punto de separación. Entonces ya vamos a ver que en algunos casos hay criterios para distribuirlos, según se trate de productos, y según se trate de subproductos tiene otro tratamiento, ¿sí? Entonces esa es la idea de la producción conjunta. Un proceso único, donde nace de una materia prima única, se van acumulando costos, llega un momento, llamado punto de corte o punto de separación, donde surgen distintos derivados. Entonces, el problema es ver, bueno, cómo atribuimos a esos derivados los costos que fueron acumulados en el proceso productivo. ¿Cómo sería la definición que podríamos dar de producción conjunta? Dice, cuando a partir de una materia prima única,
con o sin aditamento de otros productos, o sea, puede ser en este caso de la vaca, sería la vaca sola y no tiene ningún otro aditamento, se obtiene más de un producto con características propias que los hacen claramente individualizables o definibles. O sea que los productos que nosotros obtenemos a partir de ese punto de separación son totalmente independientes, o sea, sí, independientes unos de otros, son totalmente distintos, ¿sí? ¿Cuáles son las características de esa producción conjunta? Bueno, que en primer lugar, fundamentalmente, que hay un mismo acto productivo, ¿sí? Donde se utilizan los mismos recursos de costo, materia prima o los costos de conversión, mano de obra y costos directos de fabricación. A partir de ese punto de separación, se produce la desintegración de la materia prima y aparecen estos derivados, ¿no? Eso, la consecuencia de ese proceso. Las líneas de productos que se obtienen son totalmente individualizables unos de otros. Entonces, y algunos productos que pueden ser comercializados tal como surgen a partir de ese punto de separación, y otros pueden requerir un proceso adicional, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? En el caso de los productos que necesitan o requieren un proceso adicional, el costo de ese producto va a estar compuesto por dos partes. Una parte por el costo conjunto, o sea, lo que corresponde a la asignación que se le haga de ese proceso productivo común, y la otra parte del costo va a ser sus propios costos, o sea, los costos autónomos, ¿sí? Los costos propios de ese reproceso que necesita. Otra de las características es la existencia de un punto de separación, ahí lo tienen arriba, y el tema es que muchas veces este proceso conjunto generalmente se da por la naturaleza o las características de la materia prima. En el caso de la vaca sería un ejemplo típico y no habría posibilidades de decir voy a matar vacas solamente para obtener carne, porque tengo necesariamente voy a obtener el cuero que tiene un valor comercial importante. Pero a veces, por una conveniencia económica, a veces es para poder lograr un mejor aprovechamiento de la materia prima y demás, es donde se obtienen los distintos derivados. Entonces, en primer lugar, hay que tener en cuenta que surgen por naturaleza propia de la materia prima, y en otras se busca que se obtengan esos derivados como una conveniencia comercial. ¿Qué son los derivados? Bueno, cada una de las partes físicas o químicamente diferentes en que se divide esa materia prima que está sometida a un proceso genérico de separación. O sea, en este caso, esos derivados los podemos tener en dos grupos. Le decimos productos principales o productos y los subproductos. ¿Cuál sería el producto principal? Es la razón del ser del proceso productivo, es decir, ¿qué estoy buscando yo cuando busco matar la vaca? Bueno, en realidad me interesa en este momento la carne, me interesa el cuero, pero como consecuencia de la carne y el cuero y demás, o sea, eso sería como el producto principal, pero a la vez yo obtengo otros elementos que los puedo comercializar o los puedo utilizar en procesos posteriores, como por ejemplo la sangre, las vísceras, las pezuñas y demás, que tienen que tener un valor comercial. Entonces, de ese punto de separación, donde obtuvimos los distintos derivados, de acuerdo al gráfico que vimos en la línea anterior, decimos que obtenemos producto principal o productos, y los subproductos, que son consecuencia también surgen como consecuencia del proceso productivo, pero que no son el objetivo. O sea, yo no voy a matar la vaca solamente para obtener la sangre. Entonces, esto es lo que tenemos que tener en claro, que a partir de ese punto de separación podemos encontrarnos como resultados de ese proceso productivo con productos, un producto principal y un subproducto, varios productos principales y 2 o 3 subproductos. O sea, va a depender o puede ser que nunca exista un subproducto, ¿sí? Pero va a depender de la naturaleza de la materia prima. ¿A qué vamos a llamar producto principal o productos? O sea, son aquellos derivados que constituyen el objeto del proceso a partir de una materia prima común, ¿sí? Entonces, lo que priva en esto es el interés económico
que existe en obtenerlos o producirlos. Cuando nosotros tenemos como consecuencia de ese proceso productivo más de un producto y que son tan importantes unos como otros, o sea, todos tienen igualdad de importancia, los vamos a llamar productos conexos o coproductos. Ahora, si uno solo es importante y uno solo es la razón de ser del proceso productivo y los demás son consecuencia de él y no los estoy buscando, pero ya que los tengo y los puedo comercializar, los voy a considerar como subproductos, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo de la contabilidad de costos? O sea, es mostrar de la mejor manera posible los resultados de esas diferentes líneas de productos. Porque nosotros tenemos que ver que no solamente tenemos que determinar resultados, sino también hacer evaluación de esos productos. Lo que yo les decía recién, si yo los tengo inventariados, los tengo que incorporar a mi activo. Y cuando los venda, tengo que mostrar ese costo para poder exponer en el estado de resultados. Entonces tengo que saber qué costo unitario tiene cada uno de esos productos. Por eso necesito ver de qué manera, si yo obtuve varios productos principales, o sea, tengo productos conexos o coproductos, ¿cómo hago para que cada uno de esos productos lleve un poco de ese costo común? ¿Sí? Entonces, para determinar los costos unitarios para fines de evaluación se requiere de procedimientos, ¿sí? que me permitan asignar esos costos conjuntos acumulados en el punto de separación a cada uno de los productos obtenidos. Y como lo que tenemos acá abajo, lo que les decía recién, que el costo del producto principal o de los coproductos, si hubiera más de uno, que todos tienen igualdad de importancia, tiene dos componentes: la porción que le corresponde del costo conjunto, más los costos propios que se puedan generar a partir del punto de separación, cuando se trate de un producto que no pueda ser comercializado tal como sale del punto de separación. Si necesita un proceso adicional, ese proceso adicional es único del producto, ¿sí? Ya no entra a costo conjunto, sino que es único de cada línea de productos. Entonces, nosotros los vamos a llamar como costos autónomos. Entonces tenemos que el costo de los coproductos o productos conexos tiene estas dos partes. Una parte que es la atribución del costo conjunto, que ya vamos a ver los criterios para poder asignarlos, y otro es el costo autónomo si es que corresponde hacerle un proceso adicional. Si yo lo puedo comercializar, ese coproducto, tal como surge en el punto de separación, entonces no va a tener costos autónomos, va directamente a tener la porción de los costos conjuntos que le atribuyamos de acuerdo a los criterios que se puedan tener en cuenta, que vamos a ver enseguida. ¿Alguna duda, consulta hasta aquí? No, profe. ¿Puedes repetir, profe, lo del costo autónomo, porfa? Sí. Yo les decía que si nosotros, vuelvo un ratito acá, a la filmina esta. Si en este punto de separación, los productos A, B y C, supongamos carne, cuero y sangre, en el caso de la vaca. Decimos, bueno, yo la carne, o sea, sí la puedo comercializar en el estado que se encuentra, entonces el cuero también, y la sangre también. En este caso, cualquiera de los tres productos, en este caso yo les dije carne y cuero serían productos conexos, o coproductos, y la sangre sería un subproducto, ¿sí? Porque no es la razón de ser del proceso, o sea, lo que yo les decía, no es el objetivo, ¿sí? Lo obtengo como consecuencia de la naturaleza del proceso productivo y tiene un valor económico, entonces lo voy a considerar subproducto. Si yo esto lo puedo comercializar como está, a partir de este punto de separación, entonces el costo que va a tener los coproductos, o sea, el cuero y la carne, como les dije en el ejemplo, solamente va a ser compuesto por la porción que le atribuyamos del costo conjunto. O sea, acá dije teníamos 100 pesos, bueno, decir, bueno, ¿cuánto de estos 100 pesos le voy a atribuir a la carne y cuánto le voy a atribuir al cuero? Pero, si en ese punto de separación yo no pudiera vender el producto así tal como está, sino que lo tengo que someter a un proceso adicional, eso ya es independiente. O sea, en el punto de separación se dividieron los productos, ya dejaron de ser una misma cosa, son productos totalmente independientes unos de otros. Y si yo tengo que someterlo a un proceso adicional para poder comercializarlo, porque así como está no es vendible, ese proceso adicional me genera costos. Entonces, que son los que nosotros llamamos costos autónomos. ¿Por qué? Porque son solamente costos
independientes, o sea, solamente corresponden al producto que requiere un proceso adicional a partir del punto de separación. Entonces, en ese caso, si este producto necesita un proceso adicional a partir del punto de separación, su costo total ¿cuál va a estar conformado por dos partes? Por la porción de los costos conjuntos que le atribuyamos, de acuerdo a los criterios que vamos a ver enseguida, más sus costos autónomos. ¿Qué son los costos autónomos? Los costos propios a partir del punto de separación. O sea, yo, por ejemplo, no sé, supongamos que, a ver qué producto puede ser. No se me ocurre en este momento que pueda, supongamos que sea alguna actividad agropecuaria. ¿Cómo? Un ingenio, profe, Bueno, azúcar y... el azúcar, perfecto. Ingresa, tenés, a partir de la materia prima única y demás, que es la caña de azúcar, vos obtenés, en determinado punto de separación, obtenés distintos productos. Que algunos, por ejemplo el azúcar, lo podés comercializar así, y después otros, o vas a obtener alcohol, te puedes seguir procesando y obtener papel. Entonces, para poder obtener ese papel, yo no obtuve el papel ni bien llegamos a un punto de corte, necesité adicionar algún proceso posterior que me permita obtener como resultado el papel. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando yo quiera costear el papel, voy a decir, bueno, ese costo, el costo del papel tiene una parte de los costos conjuntos, o sea, hasta donde llegó el punto de separación que obtuve, que fue todo el proceso de la caña de azúcar, donde obtuve el azúcar, la melaza, lo que fuera, y necesité hacer un aditamento para poder convertir esa parte de la materia prima en un papel. Entonces el papel, ese proceso extra que recibe, es un costo autónomo y es propio solamente del papel, no tiene nada que ver con el resto de los productos. No sé si se entendió ahí. Sí, profesora, la otra, una Sí, consulta. sí. Por ejemplo, los activos biológicos, por Ujú, ejemplo, la uva, que ha terminado su proceso de desarrollo ujú, y ahí empezaría a ser producto agropecuario, sí. ¿que no? Entonces, el proceso que le hagamos para que se convierta en vino, ese sería entonces un costo autónomo. O sea, vos vas a extraer la uva, o sea, extraes la uva, o sea, una cosa es la vid y otra cosa es la uva. Vos estás extrayendo la uva para poder hacer el vino. ¿Qué pasa? Si vos quisieras, un costo conjunto sería que a partir de la uva vos lo sometas a un proceso, llega a un punto de corte y de ahí obtengas un alcohol, por ejemplo, o no sé, a ver qué puede ser. Porque en realidad para que sea costo conjunto tiene que ser que vos sometas a la uva a un mismo proceso y obtengas en determinado punto distintos productos, que después le vas a agregar, no sé, un alcohol especial y a lo mejor será vino con determinada graduación alcohólica, o podrá ser un coñac, o podrá ser, no sé, la verdad que no conozco bien cómo es el proceso. ¿Mm? Puede salir el mosto, que es lo que no tiene alcohol, y la Ajá. otra parte la puede utilizar para hacerlo vino, y a ese vino, bueno, a esa Ujú. otra parte ahí sí le pueden meter el costo conjunto, el Eh, costo autónomo. Autónomo, exactamente. Así es. Bien, ven, fíjense cómo surgen ustedes, que cada uno de ustedes puede conocer los procesos productivos de cualquier cosa. Yo, por ejemplo, la verdad que es más, o sea, lo leí una vez hace mucho tiempo porque estuve con el tema de una tesis y demás, pero yo la verdad que me olvidé. Entonces está bueno porque inclusive cada uno de ustedes puede conocer distintas actividades, ya sea porque trabajen o porque son curiosos y los conocen, entonces eh, está bueno que lo compartamos. Está bien, en el caso que vos decías, Daniela, sos, ¿no? Sí. Este, la uva la sometes a un proceso y obtenés el mosto, como dice ella, y después si le agregás el alcohol obtenés el vino, que por supuesto tendrá otros tratamientos, tendrá que tener un almacenaje y demás, pero voy a decir, bueno, esa incorporación del alcohol es un costo adicional y sería un costo autónomo. O por ejemplo, a veces es solamente decir, bueno, yo a este producto lo puedo vender así como está y al otro necesito darle como una lavada de cara o envolverlo, mejorarlo y demás, entonces esa lavada de cara sería un costo autónomo. ¿Alguna otra consulta, duda, inquietud? No, no, profe. Bueno.
Acá lo que tenemos son los distintos criterios, o sea, cómo hacemos para, yo les decía, el gran problema de la producción conjunta es decir, atribuir ese costo que se acumuló, que era común a todos los productos, atribuirlo a los distintos derivados o a los distintos coproductos que obtengamos. Acá prestemos atención que el costo conjunto se reparte entre los productos conexos, es decir, si yo obtengo más de un producto, dijimos que eran coproductos o productos conexos y todos tienen igualdad de importancia en el proceso. Pero los subproductos no reciben parte del costo conjunto. O sea que lo que estamos viendo ahora está todo relacionado a cómo atribuir ese costo conjunto a los distintos productos principales que obtengamos, que lo llamamos, dijimos, coproductos o productos conexos. Hay dos grandes grupos, o sea, en realidad hay distintas bibliografías que tienen muchos más criterios, nosotros tomamos estos cinco criterios. Hay un grupo que está basado en el beneficio y otro que está basado en la capacidad económica. Como criterio dentro de los grupos basados en el beneficio, es decir, bueno, ¿qué criterios consideramos? Ahora se los enumero y después los vamos a ver, se los explico un poquito y después lo vamos a ver con un ejemplo. Un criterio dice, bueno, usted puede dividir el costo conjunto de acuerdo al volumen producido. Entonces yo digo, bueno, si tengo que distribuir, suponiendo el costo conjunto solamente vamos por el pollo. Digo, tengo que distribuir el costo conjunto en las distintas partes del menudeo del pollo, es decir, bueno, en las patas, en la pechuga. Entonces tendría que ver, decir, bueno, ¿cuántos kilos obtuve? No sé, obtuve 1000 kilos. Bueno, costo conjunto, 1000 pesos, dividido en 1000 kilos, me da 1 peso por kilo. Y ese peso lo voy a multiplicar por los kilos de por los kilos de pata, por los kilos de pechuga, por los kilos de carcasa y demás. Ya después vamos a ver las particularidades de cada uno. O sea, en realidad, ¿qué es lo que pasa bueno, se los voy explicando ahora antes de verlo con los números. Pero muchas veces el hecho o sea, es un método mucho más sencillo. Si yo digo, bueno, divido directamente por las unidades producidas, las unidades obtenidas, es fácil de aplicar, pero todos estos criterios que nosotros vamos a ver son bastante subjetivos, ¿no? Y bastante arbitrarios, porque bueno, a lo mejor a mí me resulta, o no tengo toda la información para poder aplicar un otro criterio, pero voy a decir, bueno, el volumen producido sería apto para aquellos productos donde sean todos muy similares, o sea, no haya mucha distinción de características entre uno y otro, y tampoco haya distinción de precio entre uno y otro de esos productos. Pero sería el más fácil, decir, bueno, divido el costo conjunto en los litros obtenidos, en los kilos obtenidos, en las toneladas, en las unidades o lo que fuera, y entonces todos tendrían un costo unitario parecido, similar. Otro de los métodos, de los criterios basados en el beneficio, tiene que ver con la relación técnica de un material, o sea, el rendimiento de la materia prima principal. Si bien nosotros estamos diciendo que hay una materia prima única, después habría que analizar cuánto de esa materia prima única está dentro de cada uno de esos productos obtenidos, qué relación tienen. Entonces sacar como una relación, que enseguida, después lo vamos a ver con números, y decir, vamos a distribuir los costos conjuntos en función a la incidencia que tenga esta materia prima principal en cada uno de estos productos. ¿Qué es lo que pasa? Hay casos donde resulta técnicamente posible determinar eso, por lo menos estimar qué porcentaje de materia prima conjunta o de esta materia prima principal está incorporada en cada uno de los productos, o en esa línea de productos. Entonces se puede hacer una asignación considerando esta relación, teniendo en cuenta como que el resto de los costos, o sea, los costos de conversión, mano de obra y costos indirectos de fabricación, fueron incorporados en la misma proporción que la materia prima. Pero bueno, esto es un poquito más complejo porque en realidad deberíamos tener una información más técnica, ¿sí? de cómo es la naturaleza del proceso ese productivo. En cuanto a los métodos basados en la capacidad económica, uno dice distribuir el costo conjunto en función al valor relativo del mercado. En este caso sería el valor relativo de mercado. Si cada producto tiene un valor conocido en el punto de separación, yo podría aplicar este criterio.
Entonces, ¿cómo sería? Bueno, reitero, lo vamos a ver con un ejercicio, pero decir, bueno, si el valor, al punto de separación yo conozco cuál es el valor de mercado que tiene el producto A, el producto B, el producto C, bueno, determino, hago la ponderación en función de ese valor de mercado y en función a eso determino qué proporción del costo conjunto le corresponde. ¿Cuándo podríamos aplicar este criterio? En primer lugar, cuando ese valor, ese producto tenga un valor conocido de mercado en el punto de separación. Cuando la proporción de la materia prima es diferente, o sea, son productos totalmente diferentes en aspecto, en tamaño, en posibilidad de aprovechamiento, cuando no existe ningún otro factor físico o químico común, entonces, en este caso, tomamos como que el factor común para poder distribuir o asignar ese costo conjunto a cada uno de esos productos conexos va a ser entonces el valor relativo de mercado. El otro criterio es considerar el valor neto de realización. También tiene que ver tenemos que conocer un valor de precio de venta y demás, pero ese valor neto de realización va a ser conociendo el mercado que tenga el producto, no ya en el punto de separación, sino luego del proceso, de un proceso posterior. O sea, nos da la idea de que el producto no se puede comercializar tal como surge en el punto de separación, y necesitan, o sea, todos necesitan un proceso adicional, o sea que todos van a tener sus costos autónomos. Entonces, tendríamos que determinar cuál va a ser el valor neto de realización. ¿Se acuerdan cuál era el valor, a qué llamábamos valor neto de realización? Puede ser el valor razonable menos los gastos estimados en el punto de venta. Claro, o sea, el valor de venta, exacto, menos los gastos necesarios para poder comercializarlo. O sea, incluíamos gastos de comercialización, de flete, lo que fuera necesario para poder vender ese bien. Muy bien. Y hay que tener en cuenta entonces el grado de avance, ¿no? Para verificar bien las etapas en las que se encuentra en el mercado. Claro, o sea, en este caso vos vas a saber que el producto necesitó un proceso adicional después del punto de separación, o sea, tiene costos autónomos, y que aparte, una vez que esté en condiciones de ser vendido, tenés que conocer cuál va a ser el precio de venta que va a tener en esas condiciones, ¿sí? Entonces, ahí a ese precio de venta le vas a deducir los gastos estimados para poder ser comercializado, y que es lo que llamamos el valor neto de realización. Y el otro criterio tiene que ver con, se llama costo invertido. ¿Qué significa? Que ese costo conjunto se va a distribuir en función a un margen. Primero decimos costo invertido porque es como que tenemos que empezar de abajo para arriba. Primero determinar un margen bruto, es decir, si tiene costos autónomos, o sea, ¿qué haríamos? Las ventas estimadas totales, menos el costo conjunto total, porque ahí todavía no lo podemos distribuir por línea de productos, porque justamente eso es lo que estamos buscando. Ventas menos costos me va a dar una utilidad bruta. Ese porcentaje lo tienen que tener, todos los coproductos van a tener que tener el mismo margen de utilidad bruta, y ese porcentaje, si tienen costos autónomos, también los vamos a considerar, y nos va a servir para aplicar ese mismo porcentaje a todos los coproductos, y de esa manera ir sacando por diferencia el costo conjunto en la parte que le corresponde. Ahora lo vemos enseguida con números para que sea más fácil de percibir. Entonces, si ustedes toman una bibliografía, pueden encontrar otros criterios, pero estos 5 son los con los cuales vamos a trabajar en los trabajos prácticos. Recuerden que esto es solamente son criterios que nos permiten atribuir los costos generados en el punto de separación a los distintos coproductos. Acá el subproducto no se va a llevar nada del costo conjunto, solamente va a la parte de los coproductos o productos conexos. ¿Sí? ¿Alguna duda? No, profe. Bueno.
Fíjense, uno de los criterios decía según precio de mercado. Dice, es aplicable cuando los productos obtenidos tienen en el punto de separación un valor de mercado determinable. ¿Cómo sería el cálculo? Supongamos que el costo conjunto, o sea, en el punto de separación, el costo acumulado fue de 1 millón de pesos. Y yo obtuve 2 productos, que los dos tienen la misma igualdad de importancia, por eso digo que son productos conexos o coproductos. Y yo conozco cuál es si yo, de acuerdo a las cantidades obtenidas, conozco que en el punto de separación el valor total si yo vendo la totalidad de los productos A, voy a obtener 1.250.000, y si vendo todos los productos B, voy a obtener un ingreso de 750.000, de manera tal que la suma de los dos me da 2 millones. Estos 2 millones representan el 100%. ¿Cuánto representa 750.000 en 2 millones? El 37,5. Y 1.250.000 sobre 2 millones, 62,5. Estos porcentajes son los que aplico sobre el millón de costos conjuntos. Entonces digo, 1 millón de pesos por el 62,5, le asigno 625.000 al producto A, y 1 millón de pesos por el 37,5 le asigno 375.000 pesos al producto B. Entonces eso es considerando que yo vaya a vender la totalidad de los productos obtenidos de A y de B al precio que conozco en el punto de separación, y que no necesitan costos autónomos porque los puedo vender en el estado que salen a partir de ese punto. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Valor neto de realización. El valor neto de realización es cuando no existían, no teníamos un valor de mercado conocido en el punto de separación, o no son fácilmente identificables, y además era que generalmente requiere algún proceso adicional para poder ser comercializado a posteriori. Entonces genera costos autónomos. ¿Qué va a pasar? Esto que yo tengo acá, digo, bueno, si vendo la totalidad del producto A y del producto B, voy a tener un ingreso de 2.200.000. Para poder obtener ese ingreso yo necesité el costo autónomo, 50.000 pesos para el producto A y 30.000 pesos para el producto B. Si tuviera conocimiento que además tengo gastos de comercialización, de flete o de lo que sea, también los incorporaría en mi análisis, para sacar el valor neto de realización estimado. Entonces, acá haría 1.350.000 menos los 50, menos los gastos de comercialización que pudiera haber, y me da el valor neto de realización del producto A y del producto B. Sumo y tengo que 2.120.000 es el valor neto de realización de todos los productos, de los dos productos, de todos los productos A y B, en el punto, luego del proceso adicional, ¿sí? Entonces, estos 2.120.000 son el 100%, y digo, ¿cuánto representa 820.000 de 2.120.000? El 38,68%. ¿Cuánto representa 1.300.000 sobre 2.120.000? 61,32%. Bueno, entonces aplico estos porcentajes sobre el millón de pesos, que era mi costo conjunto. 1 millón de pesos por el 61,32, al producto A le corresponden 613.200, y al producto B le corresponden 386.800, como consecuencia de aplicar este porcentaje sobre el millón de pesos. Ojo acá, porque cuando ustedes, ya saben lo que hablábamos hace un ratito, cuando hay costos autónomos, el costo total se integra por los costos conjuntos más los costos autónomos. Entonces, si yo quiero saber cuál es el costo total de los productos A, va a ser los 613.200 que le acabamos de asignar por su cuota de costos conjuntos, más los costos autónomos, que son 50.000, o sea, 663.200. Del producto B le asignamos de costos conjuntos 386.800, más 30.000 que necesitaba de costo autónomo, 416.800. Eso tienen que tener cuidado, porque por ahí se olvidan cuando tienen que hacer algún ejercicio o algo así, se les pregunta cuál es el costo total y se focalizan tanto en el costo conjunto que se olvidan de los costos autónomos. Así que presten atención a eso. ¿Sí? ¿Se entendió esto? Sí, profe. Muy bien.
El de las unidades físicas o volumen, que era el que les había dicho que era el más fácil, es decir, bueno, ¿cómo divido? Voy a dividir en función a la cantidad, el volumen obtenido por peso, por kilo, por unidades, por lo que fuera. Unidades físicas. Entonces digo, el costo conjunto era el $1.000.000 y obtuve 5.000 unidades de A y 2.000 unidades de B. Entonces, ¿qué hago? El millón divido 7.000 directamente, y si no, saco la proporción. Pero si no, este cálculo está lo mismo que yo hubiera hecho. 1.000.000 dividido 7.000 me va a dar el valor de la unidad, y eso lo multiplico por 5.000 para saber cuánto le voy a asignar a A, y por 2.000 para saber cuánto le voy a asignar a B. Acá está hecho el cálculo de otra manera, pero tenemos que llegar al mismo importe. Acá sacamos la relación entre 5.000 y 7.000, me da el 71,43, y a eso lo multipliqué por el $1.000.000, y 2.000 sobre 7.000 me da 28,57%, y eso lo multipliqué por el $1.000.000. Pero podríamos haber hecho 1.000.000 dividido 7.000, a ver si tengo... Puedo entrar a la... No. Estuve adelantando. Bueno, quería abrir la calculadora, pero no puedo. 1.000.000 dividido 7.000 me va a dar el valor de la unidad, y ese valor lo multiplico por 5.000 y tendría que llegar a los 714.300, y ese valor por las 2.000 unidades de B tendría que llegar a los 285.700. ¿Sí? Si alguien quiere hacer el cálculo, fíjense que les tiene que dar lo mismo. Pero que decía, esto es factible en la medida que o no tengamos precios de mercados, o los precios de mercado sean muy volátiles, o que tampoco tengamos costos autónomos, o sean muy insignificantes, y si no, no sería viable aplicarlo, y que además los productos, la condición es que tienen que ser muy similares, ¿sí? Tienen que ser muy similares uno de otro. El costo inverso dice, los costos conjuntos se asignan de manera tal que los márgenes de utilidad bruta son siempre constantes. Entonces, ¿cuáles son los pasos? Primero tengo que calcular el margen de utilidad bruta. Luego, utilizar ese margen de utilidad bruta que acabamos de determinar para determinar dicho margen para cada producto, o sea, para aplicar ese margen en cada producto. Y por diferencia obtenemos el costo conjunto asignado. Vamos a verlo con números. Volviendo al caso, yo tengo los dos productos, donde tengo que, estos son datos, ¿sí? El ingreso por venta es 1.350.000, el del B 850.000, tengo 2.200.000. El costo conjunto es 1.000.000, pero yo no sé cuánto, justamente lo que quiero buscar es cuánto le voy a asignar a cada uno de ellos, es lo que no sé, la incógnita. Costos autónomos, sé que A tiene un costo autónomo de 50.000 y B de 30.000, o sea que los costos totales autónomos son 80.000. De manera tal que 2.200.000 de ingresos menos costos conjuntos totales, 1.000.000 menos costos autónomos totales, me da 1.120.000. ¿Qué porcentaje de utilidad bruta representa eso? O sea, 1.120.000 sobre 2.200.000, el 50,91%. Ese es el margen que yo estoy buscando. Y ese es el margen que voy a aplicar a cada producto conexo. Entonces, el 50,91 del producto, para el margen de utilidad, ya sé que tiene que darme el 50,91. Para llegar a esa utilidad, yo tengo que llegar, o sea, ¿qué voy a aplicar? Ese porcentaje va a ser que es mi margen después de deducir a los ingresos los costos conjuntos que no sé y los costos autónomos. Entonces lo sacamos por diferencia. ¿Qué hacemos acá? ¿Qué es lo que tenemos acá? Ingresos por ventas, o sea, costos conjuntos, que es lo que no sé, costo autónomo. O sea, este dato que está acá arriba todavía es una consecuencia de haberlo calculado, o sea, este no está todavía. Lo único que yo tengo acá como dato es el 50,91. El 50,91 de 1.300.000 tiene que ser 687.272. Y el 50,91 de 850.000 es 432.728. Entonces, yo conozco las ventas, conozco el costo autónomo y conozco a qué utilidad tengo que llegar, por diferencia saco la porción de los costos conjuntos que me está faltando. Entonces, este cálculo que está acá
es por diferencia. Lo que está puesto acá es luego de haberlo calculado lo pusimos arriba, pero en realidad se los borro, a ver, para que no se confundan y digan de dónde lo saca. Dejo así. Bueno. Estos son los datos. Vuelvo con esto porque por ahí tenemos los ingresos totales, los costos conjuntos totales, los autónomos totales, por diferencia, ventas menos costos, utilidad bruta, que representa el 50,91%. Este mismo porcentaje tengo que aplicar en todos los coproductos. Entonces, si yo tengo que las ventas son 1.350.000, los costos autónomos son 50.000 y tengo que llegar a que la utilidad bruta es 50,91, ¿qué hago? Sobre 1.350.000 aplico el 50,91 y me da 687.272. Para llegar a esta cifra, o sea, le resto 1.350.000, los autónomos y esta utilidad, y por diferencia me da el costo conjunto. ¿Sí? Despejo los términos. Y lo mismo hago con el producto B. Tengo que llegar al 50,91. O sea, mi referente es este porcentaje. Entonces, al ingreso por venta, o sea, yo tengo que llegar a esta utilidad. Este dato ya lo puedo calcular. Y conozco cuáles son los costos autónomos, entonces por diferencia saco los costos conjuntos. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, Sí, profe. profe. Buenísimo. Bueno. Sí, a mí la verdad que el hecho de trabajar así, no tener un tiza o pizarrón y demás, me parece como que es más difícil de hacerlo entender. He puesto, bueno, al usar este criterio de los costos de los productos, no, esto ya está, vamos a ver. Acá está. El otro que yo les decía, que se los mencioné por la relación técnica de la materia prima principal, o sea, no se los puse acá con un cálculo, con un número, pero eso lo van a ver en los trabajos prácticos, es, bueno, si la condición es que justamente sabemos que nace de una misma materia prima única, pero bueno, tenemos que conocer en qué porcentaje participa después en cada producto la materia prima principal en cada uno de esos productos. De esa manera se hace una ponderación. Es decir, bueno, entre la cantidad, por ejemplo, la cantidad de kilos obtenidos por cada línea de productos y el porcentaje de participación de la materia prima. Se pondera eso y en función a eso después se aplican los costos conjuntos. Pero igual lo van a ver mejor con un ejemplo práctico en el trabajo práctico de la clase que corresponde. No sé si mañana creo que ya van a ver conjunto. El que dice acá, el costo puede distribuirse en función al peso proporcional de dicho factor en cada producto. Al usar este criterio, los productos conexos mostrarán diferentes rentabilidades. O sea, acá es distinto, no como en el caso anterior, donde todos tenían el mismo porcentaje de utilidad bruta, acá vamos a tener porcentajes distintos. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Fíjense, acá decimos para la toma de decisiones. Si yo, pero puede darse el caso donde a veces someter a los productos a un proceso adicional sea una cuestión de decisión, o sea que no es obligatorio someter a un proceso adicional porque yo el producto lo puedo comercializar tal como está. Pero digo, bueno, pero si lo someto a un proceso adicional puedo mejorar su precio de venta, para lo cual voy a tener un mejor precio de venta, pero también voy a tener un costo autónomo, ¿sí? Entonces, cuando tenemos que tomar esa decisión sobre si vender el producto así tal como está o someterlo a un proceso adicional que me permita mejorar ingresos, tengo que analizarlo en función a los ingresos y costos incrementales que me permita generar ese nuevo proceso. Por ejemplo, el ejemplo que siempre les damos en clase es decir, bueno, si yo estoy en la carnicería, puedo vender la carne, no sé, el peseto tal como está, como corte de peseto, o puedo hacer milanesas de peseto, por ejemplo. Entonces, si yo vendo el peseto tal como está, lo voy a vender, no sé, a 800 pesos el kilo.
pero si lo hago como me pongo a elaborar las milanesas, el kilo de milanesas lo puedo vender a 1000. ¿Qué va a pasar? Entre 1000 y 800 hay 200 pesos de ingresos incrementales, ¿sí? Pero para poder llegar a hacer la milanesa yo tuve que tener un costo. ¿Qué costo? El costo de la persona que haga las milanesas, más el costo del huevo, del pan rallado, de los condimentos. Ese costo tendría que ser menor a ese ingreso incremental para que me convenga hacer el proceso. Entonces, decir, bueno, si el ingreso incremental entre venderlo en 800 y venderlo en 1000, tengo un ingreso incremental de 200. Y para poder hacer ese proceso necesité gastar 80 pesos, entonces me conviene porque 200 menos 80, 120. Voy a tener un ingreso de 120 pesos más por cada kilo de milanesas que venda. No influye para nada el criterio que haya acumulado que haya decidido tener para distribuir el costo conjunto, porque ese ya es un costo que está extinguido, o sea, ya el costo conjunto murió en el momento que nació el peseto. Entonces, para tomar la decisión, si lo hago milanesa, lo vendo como kilo de peseto, yo solamente voy a considerar en mi análisis los ingresos y costos incrementales. Y en la medida que ese ingreso supere el costo incremental, bueno, digo si me conviene o no, porque voy a tener más ingresos. Ahora, si para poder obtener ese ingreso de 200 pesos tengo un costo de 220, ya estoy en pérdida, entonces no me conviene. Pero lo que tenemos que tener en cuenta, lo que dice acá es, se los quería explicar, antes de leerlo, se los quería explicar con un ejemplo. Dice, cuando un producto es resultado inevitable de un proceso conjunto, la decisión de procesarlo adicionalmente no debe estar influida por la cantidad de costos totales conjuntos, ni por la porción de costos conjuntos asignados a productos específicos. O sea, lo que pasó en su previo al punto de separación no va a incidir en mi decisión de qué hago con posterioridad con ese producto. La decisión de procesarlo adicionalmente depende de los ingresos y costos incrementales luego del punto de separación. Y ojo, atenti con esto porque muchas veces se les pregunta, dice, bueno, para el criterio de asignación de los costos conjuntos se utilizó el criterio de valor de mercado. ¿Usted cree que para tomar la decisión de continuar procesándolo, si cambia el criterio de asignación, le conviene o no le conviene, o qué criterio cambiaría? Y ahí es no, porque no me interesa qué criterio, no me interesa cuánto le asigné de costos conjuntos ni nada. Para evaluar si me conviene o no someter el producto a un proceso adicional, lo voy a ver por esta parte. Lo voy a analizar por los ingresos y costos incrementales que se generen como consecuencia de ese proceso, a partir del punto de separación. ¿Sí? ¿Está claro esto? Sí, profe. ¿Sí? Bueno. Ojo con esto porque muchas veces, como les digo, meten la pata y dicen, no, pero si yo cambio el criterio y lo llevo por otro... no. El costo conjunto murió en el punto de separación para este tipo de decisiones. ¿Sí? Bueno. Yo les decía que, ¿alguna duda con esto? Porque vamos a seguir avanzando ahora con los subproductos. En el punto de separación dijimos que habíamos obtenido los productos conexos, que pues, si tengo más de un producto que tiene la misma importancia, dijimos que eran los coproductos o productos conexos, y que podríamos haber obtenido los subproductos. ¿Qué son los subproductos? Son aquellos derivados que no constituyen el objeto del proceso llevado a cabo, pero que surgen inevitablemente del proceso de desintegración o separación necesaria para obtener los productos o productos principales. Y siempre que tengan algún valor económico. ¿Sí? Entonces, si no tiene un valor económico, es decir, si yo lo tiro a la basura o lo que fuera, no puedo comercializarlo, no puedo obtener ningún tipo de ingreso con ese subproducto, en realidad no sería un subproducto, sino sería ¿qué? ¿Qué les parece que sería? ¿Desperdicio? Un desperdicio. Entonces la condición es, fíjense, acá estamos teniendo dos condiciones. Primero, que surjan inevitablemente del proceso productivo. ¿Sí? Yo no los puedo obviar, ¿sí? Van a surgir. Y además que tengan un valor económico. Si no se dan esas condiciones, entonces no sería un subproducto. ¿Cuáles son las causas cómo hacemos para nosotros considerar de que si lo que obtenemos es un producto o es un subproducto?
Bueno, eso, una de las cosas, les decía, tiene que ver con el interés económico que nosotros tengamos en la obtención de ese producto. Si decimos que no es la razón de ser el proceso productivo y tiene un escaso valor económico, entonces sabemos que vamos por el lado de los subproductos. ¿Qué es lo que tenemos acá? Que la magnitud física proporcional, o sea, además que no se obtengan grandes volúmenes y que tenga un valor de mercado bajo en relación al producto principal. Una combinación de ambas cosas. Muchas veces, o sea, algo que primero empieza como un subproducto, de acuerdo a los cambios o la evolución de la tecnología o de las circunstancias de los procesos y demás, se termina convirtiendo en un producto principal. Y a veces a la inversa, lo que primero surgió como producto termina convirtiéndose en un subproducto. Así como para los coproductos, nosotros buscábamos un criterio para apropiar esos costos conjuntos, en el caso de los subproductos decimos que no van a recibir nada del costo conjunto. El costo conjunto es solamente atribuible a los productos principales, coproductos o productos conexos. Está claro eso, ¿no? Pero sí tendríamos que ver qué criterio le vamos a dar nosotros a partir del punto de separación a esos subproductos que ya hemos obtenido. Porque además, de vuelta, tenemos que ver si los tenemos que inventariar, a qué valor, si los vamos a comercializar, si los podemos vender en el estado que surge, no hay que someterlos a un proceso adicional. O sea, pareciera ser de que si tienen un valor económico, si la exigencia es tener un valor económico, es como que se tendrían que poder vender tal como surgen. Pero bueno, a veces es necesario, de acuerdo al tipo de producto, de subproducto, hacerle como una pequeña mejora para poder comercializarlo en mejor estado. Entonces, ¿cuáles son los dos criterios que nosotros tenemos para tratar estos subproductos a partir del punto de separación? Uno dice no darle ningún valor en el punto de separación, y otro dice sí darle un valor, pero que no tiene que ver con el costo conjunto, sino asignarle un valor a ese subproducto a partir de que nace en el punto de separación. Si no le damos ningún valor, el costo conjunto no va a recibir ningún crédito en el punto de separación. Nosotros tenemos dos alternativas. Decíamos que ese subproducto se podía comercializar tal como está, o sea, en su estado natural, o necesita una adecuación posterior al punto de separación. ¿Qué va a pasar? Cuando nosotros lo vendamos, ese es un producto, en realidad, ya acá está el concepto como resultado extraordinario, pero no es el resultado extraordinario que nosotros conocemos de las normas contables, que dice que es un suceso que no se va, que es que no es de frecuencia, que es improbable que ocurra frecuentemente y demás, sino en realidad sería como un ingreso extra, digamos, no con el concepto de qué significa en la contabilidad un resultado extraordinario, ¿no? Cuando nosotros lo vendamos, me va a generar un resultado, y que ese resultado yo lo puedo volcar al costo conjunto. O sea, ¿qué va a hacer? Que si yo antes tenía 1.000.000 de pesos de costo conjunto, y ahora vendí el subproducto, entonces a lo mejor el ingreso que obtenga por esa venta de subproducto, supongamos que sea 50.000, va a ser que el costo conjunto ahora sea 950.000 para repartir en los coproductos, ¿sí? Si yo lo tengo que inventariar, le podría asignar un valor simbólico, como para decir, está en la contabilidad, porque lo tengo que tener inventariado para el día que lo pueda comercializar, darle de baja. Ahora, si este subproducto, necesita una adecuación posterior al punto de separación, va a generar sus propios costos, o sea, va a tener costos autónomos, costos propios. Entonces, el resultado, cuando yo lo venda, también voy a tener un resultado dado por el precio de venta menos los costos necesarios para poder comercializar, o sea, el costo de sus propios costos autónomos, y si tuviera costos de comercialización. Y ese resultado también lo puedo descontar del costo conjunto. O sea y también, bueno, si lo tengo que registrar contablemente, en el inventario le voy a asignar un valor simbólico. Bueno, como ustedes saben, cuando vieron hace unos años contabilidad 1, dijeron, bueno, que todo tendría que estar reflejado, aunque sea con un valor simbólico, para que no se pierda y uno pueda tener control sobre los bienes que existen dentro de la empresa. Entonces acá lo que tenemos es
¿Qué pasa? Si no le damos ningún valor en el punto de separación, cuando lo vendemos vamos a obtener un resultado, que en el caso de la izquierda lo vendo así tal como sale en el punto de separación, y en el caso de la derecha lo someto a un proceso adicional, entonces se me van a generar costos de ese proceso. En ambos casos voy a tener un resultado por la venta, y ese resultado por la venta lo puedo descontar de los costos conjuntos. Del costo conjunto que voy a atribuir a los productos principales, no a esto. Profe, en este caso siempre Sí. me daría un resultado positivo, ¿verdad? Sí, en este caso siempre te daría un resultado positivo. Bien, gracias, profe. O sea, porque si no, no sería lógico que si en el caso, bueno, daría un resultado positivo en la izquierda, porque bueno, así como sale, tiene un precio de venta y no tiene costo, o sea que tenés un resultado positivo. Y si lo sometes a un proceso, sería ilógico que lo sometas a un proceso para perder. Entonces, siempre te tiene que generar un resultado positivo. Sí, Esta gracias, otra, profe. no, de nada. Esta otra alternativa es sí darle un valor en el punto de separación. ¿Y qué valor le doy? El valor neto de realización. Lo que hablábamos recién, ¿qué era el valor neto de realización? El precio de venta menos los costos necesarios para su comercialización. A la izquierda tengo, bueno, lo vendo en el estado natural, tal como surge en el punto de separación. Entonces, ese valor neto de realización que yo le asigne en el punto de separación, va a disminuir el costo, ese crédito, ¿sí? El valor neto de realización en el momento de obtención, supongamos que yo digo, bueno, el precio de venta es 100, menos 80 son los gastos necesarios, tengo un valor neto de realización de 20. Cuando lo venda, no voy a tener, esa venta no me va a generar resultados. ¿Por qué? Porque ese valor neto de realización es como si fuera el costo. Entonces, ¿qué voy a tener? Si lo vendo a 100 pesos menos el costo, que es el valor neto de realización que le asigna, lo que le habíamos, los gastos necesarios, ¿sí? 80, me quedaron 20, que es el valor neto de realización. Pero me falta deducir los gastos necesarios para su comercialización. O sea que el resultado de la venta es 0. Entonces, como regla es, si yo le asigno un valor en el punto de separación, y que ese valor es el valor neto de realización, cuando lo venda a ese subproducto, el resultado de esa venta va a ser igual a 0. ¿Sí? En el caso de la derecha era que yo lo someto al subproducto a un proceso adicional, entonces su valor neto de realización va a estar determinado, va a ser el precio de venta menos los gastos, ese costo adicional más los gastos de comercialización. Entonces cuando lo venda me va a pasar lo mismo. Tiene un valor neto de realización que cuando se produzca la venta me va a generar un resultado igual a 0. Ahora vamos a verlo con números. Fijémonos, acá tenemos un ejemplo. Supongamos que la materia prima procesada, o sea, la materia prima que me genera el costo conjunto, es de 2.000 kilos a 650 pesos al kilo. Los costos de este proceso conjunto son materiales 150.000, mano de obra 320.000, costos indirectos de fabricación 180.000. ¿Qué rendimiento obtuvimos? De estos 2.000 kilos de materia prima, el rendimiento fue que obtuve 1.600 kilos del producto que estoy buscando. En este caso, como estamos focalizando el análisis a los subproductos, decimos que solamente hay un producto principal y un subproducto. O sea, obtuvimos como rendimiento 1.600 kilos, 100 kilos de subproductos y a la vez hay mermas sin recupero, o sea, los desperdicios normales del proceso productivo, 300 kilos. Este subproducto que nosotros obtuvimos son 100 kilos, tiene un precio de venta de 30 pesos al kilo, gastos de comercialización de 5% sobre el precio de venta y gastos de movilización y despachos 3,5 por kilo. Y después tenemos, o sea, como otra alternativa para ver las dos opciones, ¿qué pasa si yo lo tengo que someter a un proceso adicional, donde el costo de ese proceso adicional o ese costo autónomo va a estar dado por 3.000 de materia prima, 10.000 de mano de obra y 7.000 de costos indirectos de fabricación? Pero si yo lo someto a un proceso adicional, o sea, ya obtengo un producto mejorado, donde el rendimiento de ese producto es, o sea, los 100 kilos originales que era de su producto, ahora son 60 kilos, ¿sí? de ese producto nuevo, de ese subproducto mejorado,
donde lo puedo vender a 500 pesos el kilo, tengo gastos de comercialización del 5% sobre el precio de venta y tengo gastos de movilidad y despacho de 400 pesos. Esos son los datos. Queremos ver cómo tratarlo, es un producto no reconociéndole valor en el punto de venta, y entonces el ingreso obtenido por su venta disminuye el costo conjunto, y la otra alternativa es asignarle un valor, que es el valor neto de realización, y cuando lo venda tengo un ingreso igual a 0. Un resultado igual a 0. Veamos el primer caso. O sea que el costo conjunto era la materia prima, los 2.000 kilos a 650, 1.300.000, más suministro de materiales, mano de obra y costos, 1.950.000. Ese es el costo conjunto acumulado, digamos, al punto de separación, donde yo obtuve, a partir de ese punto, los 1.600 kilos del producto principal, los 100 de subproducto y los 300 de desperdicios. El primer criterio era no asignarle valor en el punto de separación, y cuando lo venda tengo un ingreso. ¿Qué ingreso voy a tener? Yo decía que si vendo los 100 kilos a 30 pesos son 3.000, menos los gastos necesarios, en este caso era 5% por los gastos de comercialización, 150 pesos, y después teníamos un gasto de movilidad y despacho de 3 pesos con 50 por kilo, o sea, 3,50 por 100, 350. De manera tal que el resultado que me genera la venta de esos 100 kilos de subproductos son 2.500 pesos. En este caso, me decía que, como yo no le di valor, el resultado estos 2.500 yo los puedo deducir del costo conjunto. Perdón, no los deduzco, no tiene valor. Entonces, ¿qué va a pasar? El costo conjunto es 1.950.000 dividido los kilos obtenidos en el del producto principal, 1.218. Para hacerlo más sencillo, porque si ahí encima le poníamos subproductos y demás, se iba a complicar el cálculo. Bien. Entonces, el primer criterio, no le asignamos valor. ¿Cuál era el primer criterio? No le asignábamos valor. No. Cuando lo vendíamos, me generó un resultado. El segundo criterio era, lo sometíamos al subproducto a un proceso adicional, o sea que tiene un costo autónomo, y me genera un resultado, que ese resultado, tanto como los 2.500 del caso anterior, como este que vamos a ver ahora, lo considerábamos como ingresos varios. ¿Qué pasaba? Lo sometíamos a un proceso adicional donde teníamos que invertir 3.000 pesos de materia prima, 10.000 de mano de obra y 7.000 de costos indirectos de fabricación. O sea, tenemos 20.000 pesos. Y obteníamos 60 kilos ya del producto. Entonces, sacamos el costo unitario por elemento del costo, 3.000 dividido 60, 10.000 dividido 60, 7.000 dividido 60, me da 333,34. Ese es el costo autónomo de este subproducto. Entonces, cuando lo venda, ¿qué voy a hacer? Los 60 kilos por 500 pesos, 30.000. Menos 60 kilos por su costo autónomo unitario, 333,34, los 20.000, tengo una utilidad bruta de 10.000. Menos los gastos de comercialización, que habíamos dicho que era el 5% sobre las ventas, sobre 30.000, 1.500, menos los gastos de movilidad y despacho, 400 pesos, 1.900. Resultado, 8.100. Ese resultado va a ir a ingresos varios. Y el costo conjunto no se modifica, 1.950.000 dividido en 1.600 kilos, que es el producto principal, sigue en los 1.218,75. O sea, esto es no darle valor, y el resultado que se genera es ingresos varios. El otro criterio era sí darle valor en el punto de separación, y ese valor que le vamos a dar, que es el valor neto de realización, sí modifica los costos conjuntos. Entonces,
Primero tendríamos que determinar cuál es el valor neto de realización del kilo. Decíamos que en la situación original, o sea, venderlo tal como estaba, era 30 pesos el kilo, menos los 5 pesos de gastos de comercialización, 5% sobre 30, unos 50, menos los gastos de movilidad y despacho, 3,50, 5 pesos. Valor neto de realización, 25 pesos. Ese es mi valor neto de realización por kilo de su producto. Cuando vamos a venderlo, no lo vendemos, tenemos ventas, 100 kilos por 30 pesos, 3.000, perdón. Costo de la mercadería vendida, 100 kilos por 25, que es su valor neto de realización, me queda una utilidad bruta de 500 pesos. Y a eso le tengo que descontar los 5 pesos estos de costos de comercialización, de gastos necesarios de comercialización, de movilidad y despacho, y de comercialización, 1,50 más 3,50, 5 por los 100, 500 pesos. De manera tal que el resultado de esa venta es 0. Pero ¿qué es lo que hice yo? ¿Qué es lo que hacemos en este caso? Los 2.500 del valor neto de realización, que surgen de hacer los 25 pesos por los 100 kilos, ¿sí?, constituyen un crédito al costo conjunto. Entonces el costo conjunto ya deja de ser 1.950.000 para ser 1.947.500. Entonces hay una pequeña disminución del costo unitario. Ahora dividimos, en vez de 1.950.000, 1.947.500 sobre, dividido los 1.600, y hay una pequeña diferencia respecto al costo anterior. El otro era darle valor neto de realización, cuando además teníamos un costo adicional por el reproceso, ¿sí?, por el procesamiento adicional. Entonces, mejoraba el precio de venta, que ahora era 500 pesos, pero teníamos que hacerle ese proceso, ¿se acuerdan de los 3.000, ¿no?, que ya habíamos calculado? Nos da un costo unitario de 333,34. Menos los gastos de comercialización, nos queda que el valor neto de realización es de 135 pesos. Entonces, ventas, los 60 kilos por los 500 pesos, 30.000. Costo de las ventas, 60 por los 468,33, que es la suma, me está faltando, sí, los 468,33, que es el costo, de los 333 más los 31,67, 28.100. Utilidad bruta, 1.900. Menos los gastos de comercialización, 60 por 31,67, 1.900. Resultado, 0. ¿Y qué vamos a deducir en el costo conjunto? Fíjense, el rendimiento del subproducto elaborado era del 60% en el punto. Al original, que se acuerdan habíamos obtenido 100 kilos en el punto original, y después del reproceso el rendimiento obteníamos 60, o sea que hay un 60% de ese rendimiento. Entonces, a los 135 pesos que tenemos de valor neto de realización, le aplicamos ese rendimiento, 60%, y eso nos da 8.100. Entonces, al costo conjunto, 1.950.000 menos 8.100, nos queda una disminución del costo conjunto en 1.941.900. Dividido los 1.100 y ahí baja considerablemente, baja un poco más el costo unitario del producto principal. Esto es simplemente, fíjense que son dos alternativas nada más, solo que, ¿por qué la vemos en 4 veces? Porque decimos, bueno, las dos alternativas es darle valor en el punto de separación. Si le doy valor, es valor neto de realización, y ese valor neto de realización disminuye el costo conjunto, pero la venta me genera resultado 0. Si no le doy valor, en el punto de separación, no modifico para nada el costo conjunto, y la venta que se genera de ese subproducto me genera un resultado que lo voy a considerar como ingresos varios. Esas son las dos. Lo que pasa es que lo vimos en 4 casos, porque uno era venderlo en el estado tal cual sale del punto de separación, y en otro ver que tiene sus propios costos autónomos porque fue mejorado
y permite incrementar el precio de venta, con sus costos por supuesto. A ver qué otra cosita. Esto está bueno. ¿Alguna duda? Consulta. No, no, profe. ¿No? Bueno. Hay mucha bibliografía, o sea, ustedes, bueno, según la bibliografía que encuentren, como les decía, o que lean, van a ver criterios de asignación de costos conjuntos distintos a los que nosotros, a los 5 que yo les nombré acá, que son los que vemos en los trabajos prácticos. Inclusive hay alguna bibliografía, estuve viendo alguna bibliografía que también habla de estos mismos criterios para distribuir, para tratar los subproductos, pero nosotros nos vamos a quedar con esto que yo les nombré en clase, que es solamente los subproductos, tratarlos a partir del punto de separación con estas dos alternativas, darle valor o no darle valor, no más que eso. Y bueno, después en los trabajos prácticos van a ver cómo sería la registración contable de cada uno de estos casos. Con eso que ustedes se dieron cuenta hasta ahora, que todo, como nosotros estamos enfocados a lo que es la contabilidad de costos, entonces cada vez que aparecen menos en teoría de stock, en el resto se hicieron asientos contables en todos los trabajos prácticos, ¿sí? Así que bueno, no sé si tienen... que va a depender de la actividad para elegir la alternativa. Bueno, eso también va a depender más que de la actividad, del tipo de producto, o sea, si tenés que ver de qué tipo de producto, si tenés un valor conocido de mercado, si es un valor, si en realidad se justifica, porque a veces por ahí siempre tenemos que tener en cuenta la relación esta costo-beneficio, si por ahí hacer todo, buscar cuál es el valor neto de realización y demás para que me disminuya 50 centavos, es como que no tiene sentido. Todo tiene que ver con los volúmenes de producción, de los volúmenes obtenidos, los precios de venta, los costos adicionales y demás. Pero bueno, son alternativas que las tenemos que conocer. Y volviendo un poquito a los criterios, como les decía, también son criterios arbitrarios y que por ahí uno elige un criterio y otro elige el otro, y bueno, nadie le puede decir que esté mal, pero bueno, también tenemos que saber que en función al tipo de información con el cual disponemos y el tipo de productos de que se trate, utilizaremos un criterio u otro, porque por ahí yo no puedo elegir un criterio de atribución de valor de mercado si no tengo el precio, si no lo conozco el valor de mercado, si no hay posibilidad de conocer un valor de mercado en el punto de separación, por ejemplo. Entonces, bueno, todo va a depender del tipo de datos y posibilidades de información que obtengamos, y como les decía, es arbitrario y uno trata de hacerlo, que lo subjetivo se transforme en objetivo, pero bueno, siempre depende del tipo de información, de los datos, de las condiciones, del tipo de productos. Entonces yo les decía, es muy fácil dividir por la cantidad de unidades, en el caso de los coproductos, pero bueno, hay que ver si son productos similares, es válido, pero si son productos totalmente distintos, donde tienen precios de venta totalmente distintos, o sea, muy, muy diferentes unos de otros, no, es como que no sería lógico que a todos los productos le asignemos el mismo costo cuando la realidad es totalmente diferente. ¿Alguna duda o consulta? No, profe. No. Bueno, sí, escucho. En la parte de costos por procesos, Ujú. ¿vemos alguna aplicación práctica con respecto al tratamiento de las existencias iniciales, finales, tomando como alternativa el método de medición primero entrado, primero salido? No, en el práctico lo desarrollamos directamente por los costos medios. O sea, vos podés trabajarlo, pero lo que pasa es que como en realidad tenés que tener lo que yo les decía, que sería como válido, válido utilizarlo, pero que por ahí en la práctica te va a generar una mayor necesidad o un mayor gasto administrativo. Entonces, en los trabajos prácticos nos manejamos directamente por el costo medio. Bien, Si perfecto, vos gracias. querés, o sea, en alguna bibliografía podrás encontrar algún ejercicio. Yo la verdad que no me puse a buscar eso porque, es más, desde que yo estudiaba, y se imaginan los años que han pasado, siempre lo vimos así por los costos medios. Muchas Por gracias, profe. supuesto,
No, nada, por supuesto que habrá empresas que lo podrán aplicar así, pero bueno, tiene que justificarse de vuelta la relación costo-beneficio para que sea aplicable. Por eso lo tenemos como dato, sabemos que existe, pero bueno, cualquiera, el que quiera aplicarlo lo puede aplicar, solo que nosotros en los trabajos prácticos nos ajustamos a los costos medios. ¿Alguna otra consulta? Bueno. Profe, disculpe. Sí. El trabajo con respecto al trabajo grupal, sí. lo deberíamos presentar antes de rendir el segundo parcial, ¿verdad? Sí, esa era la idea, que por lo menos antes de rendir el segundo parcial hagan la presentación del caso, y bueno, lo máximo que puedan haber avanzado. Si no tiene mucho avance, igual hagan un informecito diciendo, bueno, quiénes son los integrantes del grupo y qué caso están trabajando. Y lo que pueden haber avanzado hasta esa fecha. Pero sí, algo tienen que presentar. Si no pueden avanzar mucho, por lo menos eso. Profe, por ejemplo, podríamos considerar los elementos del costo. Claro. Y presentar hasta por ahí, eso digamos. ustedes van a decir, nosotros los integrantes del grupo somos tal, vamos a trabajar con determinado sector, hacer como una pequeña historia de cómo es la característica del proceso productivo, si es una actividad industrial o lo que fuera, y bueno, cuáles son los elementos del costo que ustedes consideraron que son necesarios para poder llevar a cabo ese proceso. Si pueden avanzar más, mejor, pero si no, por lo menos hasta ahí. Acá hay un compañero de ustedes que me está diciendo que hoy me escribí, yo hoy no entré al mail de costos, y me habrás escrito el Gmail de costos porque en el personal no lo recibí. Está sin grupo, te voy a asignar Luis Moreno. Mañana voy a fijarme, voy a imprimir todos los grupos que tengo y ya te digo a dónde te podés incorporar. Profe, sí. Una pregunta sobre la presentación. ¿Es como ensayo o es como monografía? Como ustedes quieran, no nos vamos a poner a exigirles en cuanto al formato, el aspecto formal, lo manejan ustedes, ¿sí? Como ustedes quieran. No les quiero complicar la existencia porque, como les digo, como estamos muy sobre la hora ya, o sea, como ustedes quieran. Por supuesto algo prolijo, no van a presentar escrito a mano que no se entienda la letra, o sea, algo un poquito prolijo que tenga la idea de un trabajo universitario, ¿sí? De alumnos de cuarto año. Bueno, Luis, mañana te contesto a dónde te podés incorporar. ¿Alguna otra consultita? Bueno, estoy anotando acá, estoy encontrando otra. Ya voy a anotar, hay otro alumno que tampoco tiene grupo. Bueno, a todos ellos les digo, mañana les contesto. La próxima clase, que sería el lunes, vamos a ver, empezar la unidad 7, o sea, empezamos y terminamos la 7, que es ABC. Ya van a tener el material subido a la plataforma. Bueno, ¿alguna duda, consulta? ¿No? Bueno, que tengan buen descanso, chicos. Nos vemos. Buenas noches, si Dios profe. quiere, buenas noches. Chao, profe. Chao, hasta Buenas luego, noches, que les vaya profe. bien. Gracias. Buenas noches.